palabras y le doy el uso a nuestro secretario técnico Fernando Paredes para que nos pueda hacer algunas apreciaciones. Muchas gracias. En primer lugar, ratificar lo que habíamos dicho en la reunión que tuvimos en enero, en la cual este grupo de trabajo nos traía la buena noticia de que era posible técnicamente una modificación en la estructura impositiva que beneficiara a gobiernos regionales en especial, aunque también nos hubiera gustado propuestas en materia de gobiernos locales, pero saludar esas buenas noticias son muy importantes porque en la historia de lo que ha venido sucediendo, digamos, hemos tenido hasta 3 informes, si no me equivoco, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y 2 informes técnicos mandados por la Ley de Presupuesto en 2 años para hacer cambios en descentralización fiscal, informes aprobados, pero que nunca se tradujeron en propuestas legislativas. Nunca se concretaron. Y es que quizás vale la pena tener en cuenta la restricción que tenemos en el país, que es una restricción constitucional del artículo 79, y es que en materia presupuestal la iniciativa, y en materia especialmente tributaria, la iniciativa está del lado del Poder Ejecutivo. No hay posibilidad de hacer cambios motivados desde el Congreso si es que no tenemos al menos una opinión favorable, según el Tribunal Constitucional, en materia económica. Entonces, claro, la presión en el Poder Legislativo y en el Congreso ha sido siempre significativa, pero hay este orden de restricción. Y entonces yo quisiera simplemente poder distinguir 2 estrategias en estos 15 años, digamos, que es un poco la ventaja de estar en el servicio parlamentario. A uno le da la idea también de tener un horizonte de tiempo más amplio, y es todo el tema impositivo se quedó congelado en un decreto legislativo del 955 que se llamó de descentralización fiscal, que dijo: los gobiernos regionales solo pueden tener recursos propios, se les pueden asignar propios en la medida de que se conviertan regiones, en la medida de que se fusionen los departamentos y tengamos regiones. Y allí eso congeló completamente la posibilidad de hacer cambios. Y en esa estructura congelada la tenemos desde que se dio esa norma. Lo único que ha cambiado de esa norma son las reglas de responsabilidad fiscal que han sido derogadas por nuevas leyes de responsabilidad fiscal a nivel subnacional, ¿no? Y entonces es la única que tenemos de cumplimiento. Y entonces apareció la otra estrategia, que era la otra estrategia, que era decir, bueno, dadas las reglas que tenemos, ¿qué otras cosas podemos hacer? Y allí me relevo de toda explicación porque el congresista Villanueva da una larga información en términos de todos los intentos que han habido y que se pueden complementar también a través de los GORES o los MUNIS, que era destrabar, en una lógica destrabar la ejecución del gasto y poder tener pero es la estrategia por el lado de decir, muy bien, por el lado impositivo no podemos hacer nada, trabajemos por el lado de la ejecución del gasto. Y lo que nos demuestra este grupo de trabajo entonces es eso, es la posibilidad de que algo podemos hacer en materia impositiva, en materia de ingresos y en materia de recaudación. Algo que incluso reordene los recursos ordinarios en relación a los departamentos y a las regiones. Mi pregunta es entonces si el mapa de reformas ha tenido en cuenta estas restricciones institucionales, porque tenemos estos problemas que están vinculados a ello, que si no los movemos va a ser imposible cristalizar las propuestas. En definitiva, entonces, una ley de descentralización fiscal nueva que permitiera cambios, que permitiera experiencias piloto, que permitiera experimentar, porque no sabemos exactamente cómo es, pero no tenemos ese tipo de normas y leyes acá, ¿no? No tenemos
leyes que digan, bueno, vamos a empezar de esta manera progresiva con esta experiencia piloto, porque las leyes han sido generales y de aplicación general como si todo el país fuera igual, pero en esta materia parece que no se puede hacer eso. Entonces, la restricción institucional es muy fuerte para poder intentar estos cambios significativos. Y por lo tanto, entonces, porque además hay intereses laterales, como usted dijo en la exposición, es muy difícil modificar las leyes de canon, porque ya cada uno se siente dueño de esos ingresos. Es muy difícil cambiar las leyes de asignación de lo que llamamos en el presupuesto los recursos determinados, ¿no? De rentas, etcétera. Y entonces, y esa es la hipótesis, y ese es con eso termino. ¿Qué posibilidades tendríamos de tener algo así como que esta transferencia igualadora pudiera ser robusta, pudiera ser algo así como el compensador de todas estas normas, y que al final tuviéramos algo así como un ingreso per cápita más o menos similar o en un rango similar para cada uno de los departamentos en el nivel regional? Sin considerar además que tenemos problemas igualadores a nivel municipal también, porque además el Fondo Común depende de la población, el Fondo Común no es igualador de nada, el Fondo Común no es compensador. Y con esto termino. A lo mejor es necesario una visión holística de este conjunto para poder trazar una estrategia que permitiera eso. Pero en fin, lo dejo nada más ahí como comentario y como nuestras propias angustias personales de decir por dónde encontramos salidas a estos temas de descentralización fiscal. Gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra? Sí, buen saber, por favor. Gracias. Bueno, agradecidos por la exposición, presidente. En realidad, un estudio muy interesante, enfocado básicamente en una propuesta de reforma de la descentralización fiscal y de los ingresos. Efectivamente, actualmente la fuente principal de ingresos de los gobiernos regionales es básicamente el tema de la transferencia del gobierno central a través de recursos ordinarios. Y para el caso de inversiones, a través del FONCOR y los recursos determinados también como es el CANO, ¿no? Hay una parte en la cual, en la propuesta relacionada a las variables que han utilizado, por ejemplo, en el caso del IGB, se han enfocado en el Producto Bruto Interno. Entonces, el problema del Producto Bruto Interno a nivel nacional por regiones varía. La estructura, o sea, la caracterización económica es muy variable. Hay regiones en las cuales, por ejemplo, la actividad agropecuaria puede ser la principal. En algunas otras regiones de la costa norte, por ejemplo, puede ser la manufactura. Entonces, esa diversidad de caracterización económica o estructura económica dispersa la fuente principal de generación de rentas. Por ejemplo, si vamos a hablar de rentas en Lambayeque o en La Libertad, probablemente sea la actividad manufacturera, o así al igual que en Piura puede ser probablemente la actividad de extracción minera o petrolera. Y entonces esa estructura económica distorsiona grandemente la fuente de renta que generaría cada región. Y por lo tanto no se podría estandarizar, y bajo el modelo que ustedes proponen lo que va a generar una mayor dispersión en la recaudación. Ese es un punto crítico que he encontrado, porque justamente hace unos meses estaba revisando la caracterización económica de cada región y es totalmente distinta en cada región. No hay una actividad económica que sea, digamos, estándar en todas las regiones. Es muy disperso. Ese va a ser uno de los puntos críticos que van a tener. Luego, el otro punto que estaba evaluando estaba relacionado al tema de la forma como ustedes plantean
generar ese término de la sobretasa. En realidad no es una sobretasa, es simplemente una redistribución. Es algo así como el canon, cuando hablaron de la renta de cuarta y quinta categoría. En la renta de cuarta y quinta categoría lo que ustedes plantean es que existen unas escalas, ¿no? Y sobre esas escalas hacen una especie de redistribución. Una parte se queda con el gobierno regional y la otra parte se va al gobierno central. Entonces ahí vamos a tener también otro punto crítico, que en aquellas regiones en las cuales las rentas generalmente son bajas, no hay recaudación de impuesto a la renta. Exactamente. Entonces ese es otro de los puntos críticos. La idea tal vez es plantear mecanismos de compensación, o sea, paralela a la propuesta, mecanismos de compensación. Y el otro punto central está relacionado efectivamente a Lima. Lima concentra alrededor del 50% del valor de la producción nacional, o el PBI, ¿no? Y entonces ahí van a tener otro punto crítico de cómo manejar esa, digamos, esa fuente principal de ingreso del gobierno central. Creo, básicamente esos eran los puntos técnicos que he estado así a primera vista, ¿no? Mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, Wens. Vamos a darle uso a la palabra de repente al consultor para que pueda resolver de manera general las preguntas. Sí, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Voy a empezar por el final porque es lo más técnico y las otras preguntas son más abiertas. Es cierto que la distribución, tenemos que fijarnos en dos cosas. Una es que el gobierno central, la asignación de recursos de ingresos a las regiones puede tener un objeto devolutivo o un objeto redistributivo, y debe tener ambos, ¿entiendes? Entonces, la mayoría de los países reconocen este aspecto devolutivo y, por lo tanto, cuando hablamos de un impuesto sobre la renta que se llama piggyback, lo usan docenas de países. La palabra en español más usada es la sobretasa, o se puede llamar cualquier otra cosa, sobrecargo, o impuesto alternativo, o impuesto regional, llámale como le llame. Es evidente de que hay regiones que en este momento no van a recibir casi nada, y ahí tenemos ahí los datos, pero reciben un poco. Y es evidente que es un impuesto infradesarrollado en Perú, ¿eh? Se recauda el 1% del PIB con este impuesto. En países de la OCDE es el 9% del PIB o más. Es la mitad casi de la recaudación. Es tan importante como el IVA. Pero esto dices, bueno, ¿esto qué significa? Esto es el futuro de Perú. Si hagamos ahora una foto de Perú en 20 años, esto es lo que va a ser en Perú. Entonces, nos damos cuenta de que es un aspecto devolutivo. O sea que sí, hay regiones que no van a sacar nada, pero por eso las compensamos ya. Por eso metemos una transferencia de igualación después. Jorge, discúlpame un segundito para dar la bienvenida a nuestro colega congresista Juan Carlos Yuyes, que es representante de la región de Tumbes. Puedes continuar, Jorge. Bienvenido. Gracias. Un placer. Entonces, pero es muy perceptivo de tu parte, pero eso sí, es verdad. Pero ya lo compensamos con el IVA, o con la transferencia de igualación, ¿ok? O sea, es verdad, Madre de Dios no va a recaudar nada con la sobretasa. Callao va a recibir mucho, pero Callao no va a llevar casi nada de la transferencia de igualación, pero Madre de Dios va a llevar mucho. Y lo que también es muy perceptivo de tu parte es que la participación del IGB a través del PIB regional es problemática, sin duda alguna. Nosotros, la forma mejor de hacerlo es utilizar el elemento de consumo en el PIB regional, porque eso es quien lo paga, son los consumidores. Pero no tenemos ese dato, solo tenemos PIB regional por el lado del ingreso, no por el lado del gasto.
La mayoría de los países generan este tipo de estadística. Cuando se genera este tipo de estadística en Perú, sería lo preferible. Entonces, bueno, gracias por los comentarios, me parecen muy acertados. Y desde arriba, pues, totalmente de acuerdo. Acabamos la exposición diciendo dos cosas: audacia y voluntad política. Y esto es lo que se va a requerir en términos de un país modelo, presidente de la Comisión. No. Yo desaconsejo esa noción de que hay tal cosa, un país modelo. Perú es Perú. Perú es muy distinto de otros países y tiene su historia y tiene sus características. No va a ser productivo decir vamos a mirar a Colombia, vamos a mirar a Chile, vamos a mirar a Italia o quien sea, Polonia, y decir, vamos a usar este modelo. No. Perú tiene que desarrollar su modelo. Pero lo que Perú tiene que hacer es aprender a tomar esas lecciones de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal en otros países. Y esto es lo que podemos aportar aquí. Esto es lo que estamos aportando. Venimos aquí con la experiencia colectiva del grupo, pues hemos trabajado en 120 países a lo mejor, a través de los años. Y tratamos de extraer lo que es, lo que funciona y reflejar lo que no funciona. En términos de la reforma del canon, sin duda alguna, y el canon es un problema mucho más grande, todos lo sabemos, a nivel municipal. Yo creo que después de que acabe, quiero que Juan Manuel cuente la historia de Colombia, porque es la mejor historia, hablando de casos buenos, de reforma del canon, es un éxito, precisamente en la dirección en que usted marcaba, ¿no? Es decir, de repartir, de redistribuir entre los distritos, entre los municipios, el canon, en vez de quedarse tan concentrado. Pero sabemos la historia de Perú, sabemos que eso va a ser sudor y sangre, porque va a haber una oposición enorme, porque a través de, como dijo el secretario, a través del tiempo, estos son derechos adquiridos, esto es un robo. Sacarle el canon ahora a distritos municipales, a municipalidades distritales o regiones. Por eso no nos quisimos meter en eso, somos conscientes, pero la experiencia de Colombia me parece que es la experiencia más brillante o más que nos puede contar más. Y naturalmente somos muy conscientes que sí, que hay un discurso de corrupción a nivel regional, a nivel municipal, que frena este deseo de descentralización. Pero como dijo el señor Villanueva, en todas partes se cuecen habas, por decirlo así, y es la experiencia de todo el mundo. Hay cuevas tan grandes o mucho más grandes en otros sitios, incluido el gobierno central. Entonces, nosotros pensamos que esto, naturalmente, pero es una cuestión de capacidad, una cuestión de crear eficiencia, de controlar la corrupción, pero es el huevo y la gallina. Tenemos que empujar todo al mismo tiempo. No podemos esperar una cosa para la otra, porque así no va a funcionar. Y en términos de estrategia, señor secretario, somos muy conscientes de la dificultad política que entraña el introducir este tipo de reforma, que realmente es modesta. El marco general de la reforma, el análisis general de la reforma, está en el informe de 2017. Es el informe que ustedes tienen. Y eso cubre los municipios, cubre el fondo común, cubre muchísimas cosas más. Este es un proyecto, un trabajo mucho más operativo, de decir, bueno, vamos a hacer algo, al fin. Y el mejor vehículo, hablando con MEF, hablando con Economía, Hacienda, PCM, la mejor estrategia sí sería un cambio normativo de la ley de descentralización. La ley de descentralización tiene una serie de artículos que están totalmente obsoletos. Es el momento de decir todo esto, las macroregiones, todas estas cosas fuera, y intentar entonces establecer esa flexibilidad
de introducir esta normativa básica que permita estos avances tal como lo estamos poniendo aquí. Yo creo que si hay voluntad en el Congreso y detectamos que hay voluntad en el Ejecutivo, nos parece que a mí personalmente me parece que sería factible, ¿no?, el avanzar en este tipo de reformas. Y precisamente este informe, esta propuesta es un ejemplo de esta flexibilidad que se requiere reintroducir en la normativa, en la ley de descentralización. Muchas gracias, Jorge. Vamos a dar uso de la palabra al congresista César Villanueva. Gracias, presidente. Solamente para tener la última intervención. A ver, es una propuesta de buscar cómo generamos los recursos para las regiones. En mi opinión, no se trata de quitarle absolutamente nada a cada región. El canon, bienvenido que lo tenga. Y le voy a decir por qué. Ahí hay que reformar, sí, hay que reformar, porque este canon está con demasiados candados para poder utilizarlo de la manera más eficiente. Pues, yo puedo construir un hospital modernísimo y no puedo contratar médicos. Ese es un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo tonto que es. Pero entonces hay que reformar, pero no hay que quitarle. Yo más bien estoy proponiendo algo distinto, que más bien invito al Banco Mundial a que me ayude a terminar de redondear una idea en la que podemos potenciar, incluso por macroregiones, generando incentivos. No incentivos que... yo al Estado Central no le quiero pedir ni un medio, más bien le voy a dar, pero necesito armar el paquete. Por ejemplo, en la Amazonía, en estos próximos meses y no sé cuándo exactamente lo vamos a terminar, se va a invertir más de 6.000 millones de dólares en el tema de petróleo, entre mejorar el oleoducto, poner una planta de refinería, etcétera. Pero esos 6.000 millones de dólares se van al agua si es que no hay un mecanismo en la cual la región se beneficie. Y cuando hablo de la región, estoy hablando de las comunidades nativas de donde se saca el petróleo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero entonces hay una gigantesca oportunidad con el inicio de este fondo que se le ha dado por eliminación no es el término eliminación, es sustitución del reintegro tributario para formar un fondo de inversión, un fideicomiso, como el que tengo yo en Tarapoto, en San Martín, ¿no es cierto? Entonces, ese fideicomiso puede generar, ¿no es cierto?, también un paquete de inversiones que pueden tener inversiones ni siquiera a través de pedidos de dame más plata para cambiar el desarrollo de la región. Por ejemplo, el tema energético. La Amazonía, si no la tiene, no avanza en lo absoluto. Pero descartar esa idea loca de llevar la energía desde el Mantaro hasta Iquitos es una locura. No sé a quién se le ocurrió, pero tiene financiamiento internacional, no voy a decir de dónde, pero lo tiene. Es una locura, ¿no es cierto? Entonces, ya. Pero tú puedes generar energía solar, o con biomasa, o la combinación de los dos. Y no necesito plata, porque yo hacen cola, quienes quieren invertir, en un mecanismo de concesión. Yo concesiono eso, tengo el mercado cautivo, ¿no es cierto?, por 20, 30, no sé cuántos años. Pero, entonces, amarrar eso y amarrar otros proyectos, como el tema de la comunicación, de las vías de articulación, el tren que también hasta ahora es un tema muy maltratado. Pero lo que quiero decir es que Loreto, San Martín, incluido Madre de Dios,
Madre de Dios es una de las regiones en la realidad más ricas que cualquiera de las otras regiones, por el oro. Pero es la más pobre porque no tiene ningún mecanismo de cómo formalizar ese tema del oro. Pero entonces, ¿ahí qué es lo que tengo que hacer? Lejos de meterle bala o ejércitos para controlar eso, hay que hacer algo de eso, pero lo que necesitamos es generar los incentivos para ver cómo formalizo las pequeñas y medianas minerías, que no las voy a poder desaparecer, pero sí las puedo manejar en un mecanismo generando incentivos que me permitan articular. Entonces, toda esa región, yo no tengo minería, ni petróleo, ni gas. En una oportunidad dije, no sé si es una maldición o es una bendición, pero no la tengo. Y tenemos nuestro fondo propio solamente de eliminación de estas exoneraciones y la búsqueda de un sistema tributario. Entonces, la idea es articular un conjunto en la Amazonía que nos permita tener estos fondos de inversión. Cuando iniciamos el primer paso, lo que Loreto me dijo, Pucallpa también, no, lo que pasa es que tú quieres un poco de nuestro canon, porque yo no tenía, pues, ¿no? Y no era cierto. Yo ahora tengo más inversión que los dos juntos, sin canon, ¿no? Entonces, pero no es igual que yo negocie con 40 millones, ¿no es cierto?, que negocie con un fondo de 500 millones. Yo necesito negociar hasta el Banco Mundial me prestaría sabiendo de dónde voy a pagarle en los próximos años, ¿no es cierto? Pero necesitamos este esquema. Si pudiésemos terminar el esquema, que me falta solamente un poquito de análisis más fino de las cifras, de los números, ¿no es cierto? ¿Cuánto pierde el Estado? ¿Cuánto pierde el Estado en todo esto, ¿no? Y cuánto va a perder a futuro con esa inversión que lo va a botar al Amazonas, si es que no encuentra un mecanismo de cómo lograr que el beneficio del desarrollo alcance. No hay comunidad nativa anti. Lo que pasa es que se rebelan porque le sacas el petróleo de la comunidad, pero no le devuelves ni una canoa, ni un bote para la salud, para ambulancia, tiene que rebelarse, pues. Pero si hacemos este esquema, no necesitamos en realidad pedirle plata al MEF. Lo que tenemos es un potencial para negociar proyectos con quien quiere interesarse en la inversión privada en esa región, ¿no es cierto? Y ahí sí necesitaríamos ciertas normas, que eso lo trabajamos en el Congreso. Y esa es descentralización. No lo va a pedir al MEF, porque no me lo va a dar. Y más bien, nosotros sí le vamos a dar el petróleo que sale de ahí, el gas que sale de ahí, le vamos a dar. Porque de otra manera, siempre va a haber estos conflictos, vas a pagar millones de soles en tratar de resolver el problema que no lo resuelves nunca. Entonces, si pudiésemos conversar en otro momento un poquito cómo cerramos esta posibilidad, sería fantástico. Acá ya tienen casi todo, ¿no? Faltarían 3 hojitas más para... Gracias. Muchas gracias, congresista Villanueva. Vamos a hacer uso de la palabra al congresista Juan Carlos Yuyes.